La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos mucho a Telma Gómez Durán, que está con nosotros, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con quien vamos a platicar sobre esto que se llama Tierra de Resistentes. Y Tierra de Resistentes tiene que ver con lo que sucede en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala y por supuesto en nuestro país, donde mucha de la tierra ocupada por comunidades indígenas está siendo amenazada por una serie de factores que tienen que ver con este consumismo y estas políticas que nos han conducido a deteriorar mucho nuestro entorno. Pero también son las comunidades indígenas las que se enfrentan contra grupos delincuenciales, contra grupos de traficantes, con quienes trafican con lo que la naturaleza nos da, por ejemplo, la tala clandestina en los bosques. Y desgraciadamente muchos de los activistas que están tratando de defender estas tierras son asesinados. Y nada menos que Julián Carrillo Martínez, uno de los defensores de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, vecinos nuestros, conocidos nuestros. Los tarahumaras abundan en nuestro entorno, sobre todo en las épocas de mucho frío. Fue asesinado el pasado 24 de octubre de 2018. Y entonces, bueno, esta situación que se está viviendo está documentada y en esto que se llama Tierra de Resistentes, en el capítulo de la Sierra Tarahumara aquí en nuestro país. Telma, bueno, pues es el marco de referencia de esta conversación que habremos de tener contigo y te agradecemos muchísimo. Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pamanes, te saludamos. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por darnos este espacio para hablar de este proyecto. Telma, pues si pudiéramos describirnos con más puntualidad qué es Tierra de Resistentes, para quiénes son los resistentes y si la resistencia tendrá un fin. Claro que sí. Mira, Tierra de Resistentes es un proyecto en el que participamos más de 30 periodistas de 7 países. Es un proyecto que nace en una organización de periodistas de Colombia que se llama Consejo de Redacción y a la cual nos invitaron a participar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Durante 5 meses, nosotros, los periodistas de 7 países, nos dimos a la tarea de investigar todos aquellos hechos victimizantes, aquellas amenazas que han ocurrido en nuestros países contra defensores de ambiente y territorio. Esto para construir una base de datos que se puede consultar ya en este proyecto que se presentó, y ahí nosotros logramos conjuntar 1,356 ataques que han sufrido estos defensores, ataques que van desde asesinatos, amenazas, criminalizaciones, estigmatizaciones y desplazamientos. La mayoría de estos ataques, como bien señalaste, encontramos que están ocurriendo contra comunidades indígenas, contra defensores indígenas. Además de esta base de datos, cada país realizó uno o varios reportajes. En el caso de México nos concentramos en un solo reportaje dedicado a la Sierra Tarahumara, porque en esta zona es que hallamos que han estado ocurriendo el mayor número de asesinatos contra defensores de ambiente y territorio. En los últimos 10 años, por ejemplo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que es la zona en donde vivía Julián Carrillo Rarámuri, como bien también dijiste, asesinado el 24 de octubre del 2018, en esa zona, tan solo en esos 10 años, han matado a por lo menos 10 defensores de ambiente y territorio, todos ellos indígenas. En el caso de México, como te comento, pues nos concentramos en la Tarahumara para ver qué es lo que está pasando con estos defensores, quiénes son los que los están agrediendo. Y lo que encontramos es que en la Tarahumara es un territorio muy grande, un territorio con una biodiversidad muy importante, es una de las áreas del país con el mayor número de bosques. Y lo que está ocurriendo ahí es que caciques locales, narcotráfico, también minería y otros proyectos como por ejemplo los proyectos turísticos, el gasoducto que atraviesa la Sierra de Tarahumara, pues son factores que están siendo estos los que están amenazando a los tarahumaras, sobre todo, en especial, los caciques locales que controlan la tala ilegal, pero que también controlan la siembra de amapola en la región y que se está incluso sustituyendo árboles por amapola.
Uh-huh. Sí, ciertamente. Nosotros conocemos de cerca esta situación que se vive en Chihuahua por la cercanía y porque, como la notaba en la laguna, por lo menos vemos a los rarámuris como parte nuestra, sobre todo en los tiempos de frío que bajan de las sierras a tratar de tener más certera la vida, ¿no? Con menos situaciones difíciles. Ahora, ¿cuáles son las características de los activistas que han asesinado en estos países, Thelma? ¿Hay común denominador en la muerte de ellos y de ellas? Sí. No sé si también haya mujeres, sí, pero la verdad de las cosas es que a lo mejor podríamos encontrar una constante, una narrativa común en los casos. Sí, fíjate que la presentación de ese trabajo se realizó el martes, en la tarde del martes en Bogotá, en Colombia, y ahí los periodistas participantes justo platicábamos de eso, hablábamos y compartíamos estos comunes denominadores. Muchos son indígenas, la mayoría de nuestros casos sí son hombres, pero también hay un número importante de mujeres que están al frente de estas luchas, y sobre todo encontramos, por ejemplo, cuando matan al hombre, al líder, que está al frente de la lucha de una comunidad, quienes luego retoman esa lucha en su mayoría son mujeres. Otro común denominador es que ellos se convierten en defensores por necesidad, porque llegan justo las mineras, llegan los proyectos hidroeléctricos, llegan los gasoductos, llega la tala a sus comunidades y eso los hace que tengan que salir a defender su territorio y su ambiente, porque para ellos el asunto de un árbol, un manantial, un río, un lago, pues además de ser aquellos medios con los que han crecido, con los que han vivido, con los que han hecho su modo de vida, su cosmovisión, para ellos es su territorio y es lo que los define como comunidad. Uh-huh. Ellos están defendiendo, encontramos también esto, que están defendiendo no solamente esto que te estoy explicando, lo que los define como comunidad, sino están defendiendo estos recursos que permiten que quienes estamos viviendo en las ciudades podemos tener agua, podemos tener oxígeno, podemos tener muchas de las cosas que nosotros disfrutamos sin pensar de dónde está viniendo y sin pensar, además, estas amenazas que están enfrentando. ¿Qué otra cosa hallamos? Hallamos, por ejemplo, que la minería es una de las amenazas más fuertes en la región, en nuestra América Latina. Encontramos casos así en México, en Ecuador, en Brasil, en Colombia también. Uh-huh. El narcotráfico también es un factor importante para nuestros países. El narcotráfico se está convirtiendo, y ya es desde hace ya varios años, en una amenaza para estos defensores, sobre todo cuando los grupos de narcotráfico entran a controlar también la tala ilegal y las actividades mineras. Uh-huh. Y sobre todo, un común denominador en todos los países es la impunidad. Eso. La mayoría de los asesinatos y la mayoría de las amenazas contra estos defensores, o cuando ellos alertan de lo que está sucediendo o que están pidiendo que se hagan consultas previas antes de que los gobiernos autoricen grandes proyectos en sus comunidades, pues resulta que la impunidad es lo que reina. El que hay una indiferencia grandísima de los gobiernos a todos los niveles hacia estas comunidades. Uh-huh. Incluso estas comunidades, estos defensores han ido a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, a denunciar lo que están viviendo. Algunos de ellos cuentan con mecanismos de protección internacionales o de sus propios gobiernos y aún así las amenazas persisten, como es el caso de Julián Carrillo, que él, cuando lo asesinaron, era beneficiario del mecanismo de protección del gobierno mexicano, la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Con todo y este mecanismo, Julián fue asesinado. Uh-huh. Y hasta ahora no ha habido su asesinato ha quedado impune. Ayer justo se cumplieron 6 meses de que fue asesinado. Claro. Thelma, este tema de la impunidad, pero también del abandono, ¿no? Un abandono que tiene que ver no nada más con el gobierno, los gobiernos estatales, sino también con el gobierno federal. Luego los recursos a estas comunidades llegan a cuentagotas y tienen que hacer 1000 esfuerzos para poder sobrevivir de alguna manera, además en climas que pueden ser sumamente drásticos en el verano y sumamente drásticos en el invierno. La Tarahumara es así, la Tarahumara es muy particular en cuanto al comportamiento climático.
climático. Entonces, ¿de quién sería la primera responsabilidad en función de los niveles de gobierno que atienden estas situaciones? ¿El estatal? ¿Y luego del estatal el federal? ¿O cómo sería? Pues yo creo que aquí es una responsabilidad conjunta de tanto gobierno estatal y gobierno federal. Y ese es justo, en el caso de la Tarahumara, por ejemplo, justo ese ha sido uno de los problemas. Hablando con las pocas organizaciones no gubernamentales que acompañan a estas comunidades, porque también esto hay que decirlo, son muy pocas las organizaciones que están acompañando su lucha, porque además de que la Tarahumara es un territorio, como bien lo describes, con unas cuestiones climáticas difíciles, pero también cuestiones de acceso muy difíciles, y muy grande, un territorio muy grande en donde las comunidades están dispersas, pero justo tanto los gobiernos estatales como los gobiernos federales, que es lo que nos decían las organizaciones, echan la bolita entre ellos. El gobierno estatal dice que son delitos federales, que el asunto del cultivo de la amapola y el cultivo y el tráfico de drogas es un asunto federal, y el gobierno federal echa la bolita a nivel al gobierno estatal. Uh-huh. Lo cierto es que ni gobierno estatal ni gobierno federal están actuando. Y aunque ellos saben quiénes son los que están cometiendo los delitos y quiénes están detrás de las amenazas contra las comunidades y los indígenas, porque los mismos indígenas lo han dicho, les conocen, saben, identifican quiénes son los caciques que controlan la tala, quiénes son los que tienen los aserraderos legales, quiénes son los que los han amenazado, quiénes son los que los que cultivan y controlan la cuestión de la amapola en la zona. Uh-huh. Incluso, pues a lo mejor recordarán el caso de nuestra compañera, la colega Miroslava Brecht, que fue asesinada en Chihuahua. Ella había documentado cómo estos caciques, cómo el nivel político a nivel municipal estaba coludido con estos grupos del narcotráfico. Entonces, es una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno. Pero cuando la responsabilidad es de todos y no es de nadie, Thelma, es muchísimo más fácil que pues lo que reine sea lo que vivimos todos los días, la impunidad. No me toca, no es la primera instancia, entonces vete a la segunda y a la tercera, pero en general creo que eso es lo que viene ocurriendo en el país. Así es. El gobierno federal ahorita justo tiene una responsabilidad enorme y la ha tenido siempre tanto en el gobierno anterior como ahora sobre estos casos, porque ellos son los que llevan el mecanismo de protección y donde están las medidas cautelares, donde están metidos muchas de las comunidades que documentamos nosotros. Y porque además también es quien está dando las autorizaciones para grandes proyectos. En la zona de Guadalupe y Calvo, donde vivía Julián Carrillo, que la comunidad se llama Coloradas de la Virgen, ahí cuando ya estaba el gobierno federal enterado de las amenazas que existían contra las comunidades, del despojo que estaba haciéndose de su territorio, de la tala ilegal, aún así el gobierno federal autorizó, dio autorizaciones de aprovechamiento forestal a caciques de la zona y además también dio concesiones mineras para explotación y exploración en la zona. Uh-huh. Entonces ahí hay una gran responsabilidad del gobierno federal. Y sí, como tú dices, cuando todos tienen responsabilidad, pues esto se diluye. Pero en una primera instancia, desde mi punto de vista, creo que el gobierno federal tiene una gran responsabilidad. El gobierno estatal también tiene otra, que es el que ha abandonado estas comunidades. Son comunidades en donde los están obligando a salir de sus territorios, los están impulsando a dejar su territorio, no solo por estas amenazas, sino porque también son comunidades que se han quedado sin doctores, sin maestros, por los niveles de violencia que se está viviendo y porque es una zona que está siendo tomada por estos grupos que están haciéndose de estos recursos naturales. Ajá. Thelma, conmueve el texto, conmueve cuando dicen, María ha padecido la muerte de su gente. En febrero de 2016 asesinaron a su hijo Víctor Carrillo. En diciembre de ese año quemaron su casa. En 2017 mataron a 2 de sus sobrinos y en julio de 2018 a su yerno. Y ahora también está sin Julián, lejos de su casa y desplazada con sus 4 hijos, 2 nueras y 4 nietos. Es
terrible. ¿Hay alguna relación entre los asesinatos de la familia Carrillo, de la familia de María, con el asesinato específicamente de Julián? Sí, varios de los asesinatos de María es la viuda de Julián. Y sí, varios de los asesinatos que se dieron en esa familia fueron consecuencias directas de el activismo que tomó Julián y del liderazgo que tomó por defender su comunidad. De hecho, el último de los asesinatos antes del de Julián fue el de su yerno, que ocurrió en julio de 2018, y fue una amenaza directa porque Julián no se quería ir de la comunidad. Julián decía que en el momento en que él saliera de Coloradas de la Virgen, ya no iba a haber quien lo protegiera, porque muchas familias se habían sido ya desplazadas. Uh-huh. Y por eso cuando asesinan a su yerno en julio de 2018, él tiene que salir de Coloradas. Lo hace más porque casi le ruegan sus amigos, los activistas que lo acompañaban, de que se saliera. Se sale, se desplaza él, estuvo un tiempo fuera y tiene que regresar él a la comunidad porque muere su hija Francisca. De verdad que sí, son historias terribles, trágicas. Muere su hija Francisca, que estaba embarazada, no tuvo una atención médica durante el embarazo, ella fallece. Francisca, como gran parte de su familia, no sabía escribir y no sabía leer, como gran parte de los rarámuris que viven en las sierras porque no hay escuela. Y entonces, Julián tiene que regresar porque él quería hacerle el funeral tradicional, despedir a su hija como lo marcan sus costumbres. Los rarámuris tienen una forma peculiar también de despedir a sus muertos. Y entonces él tenía que regresar a eso y fue cuando lo matan. Es cuando lo matan y lo matan frente a uno de sus nietos. Uh-huh. Qué barbaridad. Y esta situación, la historia de Julián Carrillo, que es la que nosotros tomamos como hilo conductor para nuestro texto, para nuestro reportaje, no es una historia aislada, no es una historia única. Historias como las de él se repiten en toda la Tarahumara y se repiten en otras partes de nuestro país. En Guerrero, por ejemplo, también encontramos en la sierra de allá que hay varias historias así, de familias completas que han sido asesinadas porque se niegan a dejar su tierra, porque se niegan a permitir que se talen sus bosques. Encontramos estas historias también en Colombia, en Brasil, en Perú, en Bolivia. Cuando me preguntabas de estos comunes denominadores, desafortunadamente, las historias de Julián Carrillo, vemos que hay muchos Julianes Carrillos en nuestra América Latina. Bien, pues Thelma, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Quisiera hacer una invitación al público a que no nada más se conforme con haberte escuchado, sino que vaya y lea todo lo que está ahí como parte de la investigación y que no nos olvidemos de Julián, ni nos olvidemos de todos los activistas que a lo largo y ancho del país han perdido la vida defendiendo su territorio. Así es, te agradezco esta invitación, de verdad es bien importante que la gente sí lo lea para que podamos pensar un poco qué es lo que está pasando con nuestros recursos naturales, qué está detrás de ese oro que compramos para unos aretes, para una pulsera, para un anillo, qué está detrás de esos árboles, de esa madera que vemos convertida en muebles o en simples cajas para transportar frutos, qué hay detrás y qué es lo que permite que nosotros en las ciudades, en las zonas urbanas podamos tener agua. Y sobre todo, como bien dices, acompañarlos, porque el día que presentábamos este trabajo ahí en Colombia, participaron defensores de aquel país, y ellos nos decían que a veces se sienten muy solos en la defensa que hacen. Entonces creo que eso es parte de la deuda y de la responsabilidad que nosotros como sociedad tenemos con ellos, no dejarlos solos y acompañarlos en la defensa que están haciendo. Así es. Thelma, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este tema que por supuesto para nosotros es muy importante. Insisto, la cercanía, compartimos desierto, el desierto de Chihuahua es un territorio común para los norteños de Coahuila y los chihuahuenses, así es que creo que tenemos la obligación de ver, mirar con más sensibilidad lo que están pasando. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y el trabajo lo pueden consultar en contralacorrupción.mx.
Así es. Muy bien, Telma, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.